¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Leámoslo de nuevo, mi querido hermano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Oramos al Señor. El coro, si quiere, puede bajar también. Amén. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa palabra que nos has entregado el día de hoy, Padre, donde hablaremos sobre que tú guardas el camino de cada joven, de cada preadolescente o de cada persona que está en este hermoso lugar, Señor. Te agradecemos por tu misericordia que nos ha permitido estar aquí predicando la palabra del Señor. Tal vez yo no soy alguien que predica, Señor, tal vez yo no soy un evangelista, un predicador, pero yo sé que tú usas a cualquier persona para poder predicar tu santa y hermosa palabra. Señor, te pido, Señor, que me uses a mí, Señor, que pongas esta palabra en el corazón de cada hermano para que pueda alimentarse, para que pueda escudriñar esta hermosa palabra y así podamos entender tu poderosa palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos por este mensaje que tú te lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Si en algún momento me ven toser, es que estoy medio enfermito, pero ya el Señor nos va a sanar, ¿amén? Este clima igual, los cambios de temperatura nos afectan, ¿amén? Así que, como leíamos el versículo, el libro de Salmo, capítulo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces esto nos quiere decir que como el joven puede tener un camino, o sea, andar por el camino de Jehová, o seguir el camino, pero de una buena manera, o tener una vida abundante, una vida pura delante del Señor, obedeciendo la palabra del Señor. Por eso el Señor quería mucho a los niños y también nos quiere a nosotros como jóvenes o como preadolescentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos el futuro de la generación de los adultos, porque sabemos que esto va de generación en generación y nosotros somos la generación que viene, la generación donde tal vez van a salir predicadores, donde van a salir evangelistas, donde van a salir misioneros, a todo el mundo a predicar la palabra del Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, ser alguien para el Señor, predicar la palabra del Señor. Pero muchas veces también vemos esto que se dificulta, ya que el mundo ofrece cosas que para el hombre o para los jóvenes se ven más agradables que estar sentado en una silla escuchando la palabra del Señor. Por eso hay que agradecer al Señor por estos jóvenes que tenemos hoy en día, amén. Los del coro, mi hermana Dania, mi hermano Jeremías, yo, mi hermana Emilia, amén. Y también porque hay cultos como estos donde nosotros como jóvenes o como preadolescentes podemos predicar la palabra del Señor. No sé cuántos de ustedes se gozan por escuchar a alguien, a un joven, a un preadolescente, predicar la palabra del Señor. Porque tal vez esto no se da en muchas iglesias, esto no se da tal vez por allá en otros lugares o en otras partes del mundo. Porque tal vez la iglesia es perseguida, tal vez ni siquiera los adultos pueden leer la palabra del Señor así como en Asia o por esos lugares de allá. Por eso debemos darle las gracias al Señor, porque nosotros estamos aquí y podemos predicar libremente la palabra del Señor. Tal vez adultos, seamos viejos, seamos jóvenes, seamos preadolescentes, da igual nuestra edad, podemos predicar la palabra del Señor con libertad. Porque el Señor nos ha permitido en su abundante misericordia poder estar en este hermoso lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como decíamos, ¿cómo limpiará el joven su camino? Obedeciendo la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos obedecer la palabra del Señor? Dirá usted, leyendo la palabra del Señor. Uno cuando lee la palabra del Señor, a veces el Señor también lo ilumina a uno. Y cuando uno lee, no digo que yo lea todos los días, pero ahí cuando tengo tiempo también leo un poco para entender un poco más, para poder también hacer un mensaje. Yo leo la palabra, entiendo la palabra y sé que tengo que obedecer esa palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra hay muchas promesas que el Señor nos promete a nosotros, o que también hizo con su pueblo. Entonces, si nosotros obedecemos, entendemos, escuchamos esta hermosa palabra, el Señor esas promesas que también hizo en el pasado las puede hacer ahora. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros debemos obedecer la palabra del Señor para que el Señor cumpla también sus promesas con nosotros. Tal vez nosotros tenemos un llamado como preadolescente o como joven, tenemos un llamado a ser tal vez un gran corista, o tal vez un gran predicador, o tal vez un gran evangelista, y para salir de aquí, por allá, de allá para acá, en cualquier país, en cualquier lugar. Pero si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, si nosotros no leemos la palabra del Señor, ¿cómo queremos que el Señor cumpla sus promesas si no entendemos lo que tiene el Señor para nosotros? Si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo nos vamos a enterar de lo que el Señor tiene con nosotros? Por eso tal vez en el mundo hay jóvenes perdidos, tal vez que estaban en una banca antes, pero después se salieron por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no entendieron las promesas que tiene el Señor con los jóvenes, con los preadolescentes o con los adultos también.
Por eso nosotros en este día sabemos que cuando un joven predica la palabra del Señor, también hay que escucharlo. Porque a veces hay gente que menosprecia la palabra de un joven porque tal vez no tiene tanta experiencia. Pero aquí el Señor no busca edad para que tengamos experiencia, sino que busca la capacidad que tenga nuestro corazón para poder entender la palabra del Señor, para poder explicar la palabra del Señor y para poder escudriñar la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 7. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Esto quiere decir, bueno es aprender desde temprano a llevar el sufrimiento para ya poder después aprender un poco y ya poder soportar. Por eso cuando nosotros somos jóvenes y estamos aquí en una banca, aprendemos de lo que los adultos dicen, lo que tienen experiencia, para nosotros en algún futuro poder aplicarlo en nuestra vida. Por eso cuando los niños, tal vez también tienen culto los niños, dice la palabra del Señor que cuando si ponen a un niño por delante, a este hay que escucharle. ¿Por qué? Porque este es el reino de Dios. Por eso yo me acuerdo cuando era más pequeño, cuando tenía 11 años creo que llegué a la iglesia, fue mi primera vez predicando y la verdad yo prediqué porque yo no tenía tanta experiencia, porque solo veía a los adultos predicar, no veía así como a jóvenes predicadores, pero después con el tiempo aprendí de que el Señor busca a gente que quiera predicar la palabra del Señor, que tenga esa capacidad, ese don, ese talento se puede decir para poder predicar. Porque tampoco no es que mucha gente quiera predicar, porque tal vez la vergüenza mata eso que tiene el alma, ese fuego que tiene esa alma para predicar. Y yo no hago esto tal vez para agradar a cada uno de ustedes, si tal vez esta palabra igual toca su corazón y le incomoda un poquito, porque de eso se trata, no todas las palabras tienen que ser dulces, sino que también la palabra tiene que hablar a nuestro corazón, eso quiere decir. Porque no solamente podemos hablar de beneficios para nuestra vida, sino que también tenemos que hablar de consecuencias que puedan haber si no obedecemos la palabra del Señor. Y esto es para todos, amén. Dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Esto también nos permite llevar al joven un buen camino delante del Señor, amén. Porque hay que prestarle atención a nuestros papás, porque ellos también son parte de nuestra vida. Son como nuestros guías también en este mundo y también en la iglesia. Porque cuando nuestros padres tal vez nos quieren llevar a la casa del Señor, tal vez decimos, pucha, mi papá que siempre quiere que vaya a la iglesia, o mi mamá, o quien sea, pero es por un bien para nuestra vida, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos en la casa, tal vez vamos a estar cómodos, vamos a estar echados en una cama, viendo una película, o jugando en nuestro teléfono. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos por ese alimento espiritual, no por ese alimento carnal, no por ir a ver, no por quedarnos en la casa, vamos también a perder la espiritualidad, sino que hay que confiar en el Señor, hay que creerle al Señor. Hay que venir acá para aprender cada día algo nuevo. Porque tal vez en la casa tal vez aprendemos muchas cosas, tal vez aprendemos a cómo aprender algo, tal vez aprendemos a hacer algo, pero aquí en la casa del Señor aprendemos sobre que Dios es bueno, sobre que Dios es leal, sobre que Dios es fiel, amén. Por eso cuando nuestros padres nos inviten a la iglesia, nos lleven a la iglesia, tal vez pensamos que a la fuerza, pero ellos quieren que nosotros vayamos por un buen camino. Porque como vemos afuera en la juventud, hay harta gente que está descarriada, hay hartos jóvenes que están haciendo lo ajeno, como decía mi pastora, que lo que ocurrió en ese accidente. Por eso hay jóvenes que llevan esta maldad al otro extremo también, porque se han perdido. Y esta juventud, esta generación es la más perdida. Porque hay gente que está robando, tal vez está hurtando, se está matando incluso a sí mismo, o incluso está haciendo este tipo de cosas tal vez. Y en otros países es igual. Amén. Por eso, porque tal vez esos jóvenes no escucharon la palabra, o la palabra de un padre, de una madre que le dijeron, hijo, vamos a la iglesia, hijo, vamos a alabar al Señor. Porque yo desde pequeñito me acuerdo que servía al Señor, y tal vez yo cuando fui creciendo, tal vez también iba pensando, tal vez el enemigo también ponía en mi alma de que tal vez esto es por obligación, esto no es por fe, esto no es porque yo quiero, sino que es por obligación. Pero después el Señor me hizo entender de que yo tenía que estar aquí, de que este es mi lugar. Tal vez en el mundo pueden estar mis compañeros de colegio, pueden estar mis compañeros de sala, mis compañeros de tal vez de la universidad, pero aquí estoy con mi amigo fiel, aquí estoy con mi amigo verdadero. ¿Cuántos pueden dar unas palmas de alabanza al Señor? Como decíamos, es bueno que el joven
también aprenda desde pequeño, desde como esta edad, para que después sea mejor y sea mejor y sea mejor, y cuando venga el enemigo tal vez a llevarse la vida del joven, él ya esté preparado. Por eso, como leíamos en el libro de Lamentaciones, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Y esto, siguiendo el versículo, podemos decir también de que para que cuando él sea grande, él sepa cómo soportar los dardos del enemigo. Porque eso es lo que le cuesta tal vez a un joven desde pequeñito. Tal vez él iba a la iglesia, no entendía mucho, y después cuando era más grande se fue apartando poco a poco. ¿Por qué? Porque no aprendió a escuchar la palabra del Señor. Pero cuando nosotros desde pequeños tal vez escuchamos esta palabra, nos vamos preparando, nos vamos fortaleciendo espiritualmente. Allá cuando tengamos más edad, podamos soportar lo que el enemigo tiene para nosotros. Amén. Por eso, le bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. También dice el libro de 1 Timoteo 4:12, que es un versículo bien conocido: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, cuando leemos esto, nos quiere decir la palabra del Señor que ninguno tenga en poco tu juventud. Como decía antes, tal vez la gente menosprecia a los jóvenes o a los niños porque leen la palabra, porque también no tienen tanta experiencia, ¿no? Pero dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú seas un ejemplo en los creyentes de la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo aquí en la iglesia debemos comportarnos bien, así, ir con corbatitas como yo, que antes también nos vestíamos así, pero sino que seamos en conducta. Tal vez en el colegio, tal vez nuestros compañeros dicen grosería o hacen cosas malas y los llevan a inspectoría, pero nosotros debemos mostrar esa conducta que tenemos como cristianos en el colegio, ese amor que debemos tener por el Señor, hablarles del Señor a nuestros compañeros. Es en ese espíritu que tenemos cada uno, en esa fe, amén, y en esa pureza, no solo aquí, sino que afuera también, en la calle, tal vez cuando salimos, demostrar que somos cristianos, porque como decía mi pastor tiempo atrás, se nota cuando alguien es cristiano, se nota cuando un joven, cuando un adulto o cuando una persona es cristiana. ¿Por qué? Porque su rostro es diferente, porque su forma de actuar es diferente, porque su espíritu, porque sus movimientos son diferentes. ¡Amén! Porque tal vez la gente del mundo puede hacer cosas malas, pero cuando lo invitan al cristiano no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una moral, sabe que tiene algo en su corazón que no le permite hacer lo malo, sino que tiene que hacer lo bueno. Entonces debemos ser así como jóvenes. Cuando nos inviten a hacer algo malo tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un lugar en el cielo y no queremos perder ese lugar, sino que queremos estar con Jesús allá arriba. Cuando crezcamos vamos a entender más esto. ¿Por qué? Porque en el mundo tal vez hay gente que roba, en el mundo tal vez hay gente que hace muchas cosas malas y tal vez parece bueno que lo hagan. Pero sabemos que cuando el Señor viene a nuestra vida y cuando tal vez un ladrón se convierte, empieza a recordar todo lo que hizo, y tal vez el Señor lo toca y cambia su vida. Por eso nosotros debemos comportarnos bien, se puede decir de una manera, tanto aquí como fuera de este lugar. Porque por aquí todos somos blancas palomas, pero después en nuestro hogar también podemos ser otro tipo de personas. Amén. Dios me libre. Amén. Por eso nosotros debemos demostrar nuestra conducta, nuestro amor, nuestro espíritu y nuestra fe, no solo aquí, como voy a repetir, sino que también afuera. Amén. Quiero que me acompañe también al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Amén. Poderoso Dios, te adoramos, Jesús. Ahí se lo encuentro. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. ¿Qué dice aquí? Acuérdate de tu Creador. Aquí nosotros no venimos por el Big Bang, no venimos por el tema de la evolución que nos enseñan en el colegio, porque yo nunca entendí historia, mi hermano, así que si me equivoco en algo, perdóneme, pero en historia tengo promedio 5.4, creo. Amén. Creo que venimos del mono, entre comillas, del Homo sapiens, pero cuando leemos esta palabra sabemos que no es así, sino que el Señor tenía un plan, el Señor tenía un propósito con cada uno de nosotros desde nuestra juventud. Por eso dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos.
y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Por eso cuando nosotros somos jóvenes, o cuando lo vemos a un joven en la calle, tal vez vemos que la está pasando genial, que la está pasando chévere, como se puede decir, ahí como dicen los venezolanos, si no me equivoco. Pero cuando vemos también, cuando Dios también ve el corazón de ellos, hay un corazón roto, un corazón destruido tal vez. Porque por fuera podemos demostrar algo, pero por dentro tal vez estamos destruidos. Por dentro tal vez el enemigo ha tomado nuestra alma, ha tomado nuestro corazón. Y podemos ver esto afuera, en el mundo. Cuando la gente, cuando salimos a evangelizar con el grupo de evangelismo, vemos a varias juventud en el mundo. Sabemos que tal vez la están pasando bien con los amigos, pero por dentro hay una necesidad. Por dentro hay algo que ellos necesitan para poder ser más felices. Porque tal vez ellos son felices con lo que tienen. Tal vez ellos son felices haciendo lo malo, tal vez haciendo lo ajeno, tomando tal vez drogas, alcoholizándose. Tal vez ellos se sienten bien, pero por dentro están destruyendo su propia alma. Entonces ellos tal vez no se acordaron de su Creador, pero cuando nosotros evangelizamos en la calle los invitamos a que vengan y vemos que los jóvenes se postran a las plantas del Señor porque vienen con una necesidad en su corazón. Porque tal vez ellos saben de que hay un Creador y vemos que nosotros que ellos saben de que Dios existe, pero no han podido entrar a una iglesia porque tal vez han llegado y han pasado muchas cosas que los han apartado del Señor. Amén. Y quiero abrir un paréntesis en este versículo, que también las amistades nos pueden sacar de la vida espiritual. Por eso hay que saber con quién hacemos amigos. Tal vez creemos que un amigo es bueno porque nos ayuda tal vez en las buenas, pero en las malas se van todos los amigos. Tal vez nosotros creemos que tenemos un amigo, un mejor amigo, tal vez tenemos a alguien que creemos que va a estar en todo momento, pero cuando llega lo malo, cuando tal vez la estamos pasando mal, cuando tal vez estamos en el piso, se van todos los amigos. Pero hay un amigo que es fiel tanto como jóvenes como preadolescentes. ¿Sabe quién es? Se llama Dios. Él, cuando nosotros estamos en las malas o con las buenas, Él va a estar igual. Por eso cuando nosotros necesitamos algo espiritual en nuestra vida y creemos en el Señor, Él va a estar ahí. Él está ahí, ¿por qué? Porque Él es fiel. Y Él nunca va a cambiar en nuestra vida. Él nunca va a ser diferente con nosotros, nunca va a ser una indiferencia. Nunca va a tener una preferencia con alguien, sino que nos va a tratar como sus hijos. A cada uno de nosotros nos va a tratar igual, porque Dios no tiene favoritos, amén. Aunque tal vez los del mundo piensen que sí, amén. Por eso nosotros debemos ver que tal vez creemos que tenemos buenos amigos, pero tal vez esos mismos amigos nos van a llevar a la perdición. ¿Por qué? Por querer seguir la vida del amigo, porque tal vez nuestro espíritu, cuando nuestros amigos hacen algo que nosotros pensamos que está mal, tal vez nuestro espíritu quiere hacerlo para quedar bien con ellos. Pero no es por quedar bien con ellos, sino porque queremos hacer amigos, Yo también quiero hacer amigos. Amén, pero que me puedan estar en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando nosotros hacemos amigos, tal vez ellos hacen lo malo, y nosotros por querer seguirles a ellos, también hacemos lo malo y caemos. Y tal vez ellos no se dan cuenta cuando caen, pero Dios sí se da cuenta, y tal vez los trata de levantar, pero ellos se hunden más y se hunden más. Amén. Por eso cuando nosotros tenemos malas amistades, también nos vamos a poder ir cayendo de a poco. Pero si nosotros nos damos cuenta a tiempo, el Señor nos puede levantar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso también vemos grupos de personas también, o grupos de jóvenes afuera perdidos. ¿Por qué? Porque las malas decisiones también y las malas amistades, ya voy a llegar al punto de las decisiones, van a llegar a nuestra vida. Por eso nosotros debemos creer en este amigo fiel que es el Señor Jesucristo. Amén. Quiero ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Amén. Libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Amén. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Qué dice aquí? Que nos fiemos del Señor, que nos tomemos de la mano del Señor, que vayamos de la mano con Él, de todo nuestro corazón, no solo un poco así dudando, sino que vayamos creyendo que Él nos va a salvar, creyendo que Él nos va a llevar, y no nos apoyemos en nosotros mismos. No creamos que en nosotros está la salvación, sino que nos tomemos de la mano con Jehová y que vayamos junto con Él.
como tal vez como bebé espiritualmente, vayamos de la mano con Él aprendiendo a caminar, porque Él a futuro va a interesar nuestras veredas. Porque tal vez nosotros podemos haber llegado recién a la iglesia y tal vez somos bebés espirituales, pero el Señor nos toma de la mano y nos empieza a interesar, nos empieza a hacer caminar así como en la vida real. Y Él al final nos endereza nuestras veredas. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso hay que agarrarnos de la mano del Señor, hay que estar con el Señor. No hay que agarrarnos de nosotros mismos, no hay que creer que nosotros solo podemos. Porque tal vez podemos haber hecho algo, pero no solo nosotros no lo hacemos solamente nosotros, sino que el Señor nos ayuda cada día. Por eso cuando tal vez, como hablaba la prédica pasada que prediqué sobre Gedeón, sobre la historia de este gran hombre, que tal vez tenía 35.000 hombres, pero Dios sabía de que si peleaba con esos 35.000 hombres, ellos se iban a vanagloriar a ellos mismos. Por eso les dijo que vaya reduciendo el ejército y lo redució hasta 300, a más del 90% del ejército. Y por eso cuando, tal vez decía antes, cuando tenemos más, nos gloriamos a nosotros mismos. Por eso el Señor nos va quitando, nos va sacando para que podamos gloriarle la gloria a Él, para que podamos darle la gloria al Señor. Porque tal vez nosotros, con mucho que tengamos o con mucho que tengamos afuera, tal vez en el mundo, o con mucho que tengamos malo en nuestra vida, creemos que estamos bien, creemos que ya solo pudimos hacer esto. Pero cuando el Señor nos va quitando es porque quiere que le demos la gloria a Él. Por eso el Señor le quitó este ejército a Gedeón, como decía la prédica pasada. ¿Por qué? Porque sabía que el ejército se iba a vanagloriar a ellos mismos. Pero cuando tuvo 300, todo el ejército, los 300, incluido Gedeón, glorificaron al Señor. ¿Por qué? Porque con 300 hombres es imposible vencerle a un ejército con más de 100.000 hombres. Es como, no se puede, es como técnicamente imposible, pero ¿cuántos dicen que para las cosas que parecen imposibles, para Dios son posibles? Amén. Amén, amén. Por eso, cuando este ejército de 300 hombres salió a la batalla, ganaron. Así, cuento corto, ganaron. ¿Por qué? Porque eran pocos, pero confiados de la mano del Señor eran miles. Tal vez ellos se veían que eran 300 solamente, pero Dios tenía una vista espiritual que hacía que hayan miles. Y cuando sonaron los cuernos de carnero, todos los filisteos, todos los madianitas corrieron y murieron de hecho, amén, por los 300. Por eso cuando nosotros tenemos muchos no debemos vanagloriarnos, sino que debemos dar la gloria al Señor. Como joven eso nos va a hacer bien. ¿Por qué? Porque si le damos la gloria al Señor, Él se va a agradar de nosotros, y por eso hay que tener fe en Él también. Porque sin fe es imposible agradar al Señor, amén. Por eso esa fe también tiene que estar en nuestro corazón, amén. Y quiero ir al libro de Isaías, el último que voy a leer también. Amén, dijo el diablo. El libro de Isaías capítulo 40, amén. 40 versículos 30 y 31, que dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amén. ¿Cuántos dicen que nosotros somos perseverantes en las cosas del Señor, amén? Por eso los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, y correrán, no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Por eso los que estamos aquí somos apercibidos y estamos aquí esperando a Jehová. Por eso nosotros tal vez somos diferentes, como decía antes, tenemos una conducta diferente en todo lugar. Tenemos como ese espíritu, esa fe que nos hace ser diferentes delante de un grupo de personas. Porque tal vez cuando hay un cristiano en un grupo de personas que no es cristiana, se nota la diferencia. Porque hay algo en nosotros que siendo cristianos es diferente. Nuestro rostro, nuestra forma de hablar, nuestra actitud, como iba diciendo. ¿Por qué? Porque hemos esperado en Jehová y nuestras fuerzas son renovadas día a día por su grande misericordia. Amén. Dice, y los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Esto quiere decir que el mundo, tal vez los muchachos se fatigan, se cansan al caminar, tal vez ese cansancio espiritual, tal vez esas fuerzas que faltan, que son espirituales, tal vez eso lo hace fatigarse. Pero el Señor nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso debemos estar de la mano del Señor, como decíamos antes. ¿Por qué? Porque si estamos de la mano con Él,
Él va a estar con nosotros día a día fortaleciéndonos, dando nuevas fuerzas, dando nuevos ánimos, dando de todo para que nosotros podamos estar en este lugar. Y aquí podemos entregar también las cargas al Señor, porque tal vez los jóvenes o nosotros mismos, los adultos, tenemos cargas día a día. Tal vez nuestro día no ha sido tan bueno, pero acá hay un altar. Acá hay un altar donde podemos decirle: Señor, te entrego todo lo que he hecho hoy día, Señor. Tal vez han pasado cosas malas, pero sé que tú me renuevas las fuerzas. Sé que aunque tal vez pienso que soy pequeño, aunque soy joven, aunque soy un niño, sé que también pienso que tal vez el mundo se cae, el mundo se viene contra mí, pero sé que tú eres mi verdadero amigo. Sé que tú estás conmigo aunque yo esté abajo, aunque yo esté hundido, y aunque tal vez no encuentre salida, aunque tal vez busque salida en el mundo, tal vez las drogas, en el alcohol. Yo sé que tú eres la verdadera salida. Porque tal vez cuando la gente se enferma de una enfermedad terminal, tal vez ellos piensan que no hay una salida, pero después se acuerdan del Señor. Así como la mujer del flujo de sangre, que ella buscó de todo para poder sanar su enfermedad, porque llevaba muchos años enferma con ese flujo. Buscó de doctores, buscó médicos, pero no halló su solución para su enfermedad. Pero después se acordó de que Jesús iba a visitar su ciudad, tocó su manto y fue sanada. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe en el Señor. Tal vez esa enfermedad que tú tienes no te deja tener esa fe en el Señor. Tal vez piensas que todo se acabó, tal vez que vas a morir, tal vez que no vas a vivir, sino que vas a morir y vas a morir. Pero cuando nosotros venimos a este lugar y tocamos el manto del Señor, Él nos va a sanar, Él nos puede sanar. Porque como decía antes, para lo que el hombre parece imposible, para Dios es posible. Amén. Ya quiero ir terminando con esto. Que cuando nosotros siendo jóvenes, tal vez esa fe que tal vez tienen los grandes nos falta. Yo lo digo también por mí, porque a veces también flaquea mi fe. Yo creo que aquí cada uno también flaquea nuestra fe. Pero cuando nosotros venimos a la planta del Señor, tenemos que tener fe, y esa fe el Señor nos la va dando cada vez que nosotros escudriñamos, entendemos y leemos su palabra. Porque como decía al principio, aquí tiene varias promesas el Señor con nosotros, que nos va a dar fe, que nos va a dar vida, nos va a dar nuevas fuerzas, como decíamos, porque correremos y no nos fatigaremos. Amén. Y con esa fe que el Señor nos va dando, nosotros podemos decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú me has permitido poder estar, primeramente por mí, estar en este lugar. Por mi hermana Saray también, que va a seguir con la coordinación después. Con mis hermanos que están ahí trabajando en la obra del Señor, mi hermano Ezequiel en la portería, hermano Jeremías, hermana Emilia. Amén. Así que agradecido del Señor también, porque como yo, como preadolescente, tal vez el Señor me manda a estar preparado en cualquier momento, porque como sabemos, tenemos que estar preparados para poder predicar. Amén. No voy a decir nada tampoco. Amén. Así que agradecido del Señor, porque también permite que yo, siendo preadolescente, me prepare para en un futuro ser un gran predicador. Amén. Y así con todos los jóvenes, así con todos los preadolescentes. Podemos ser jóvenes tal vez ahora, tal vez no queremos venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque no, aún soy joven, aún tengo cosas que hacer, aún tengo que aprovechar mi juventud. Pero qué mejor que aprovechar la juventud en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen? Así que quiero orar por esta hermosa palabra. Amén. Póngase de pie, mi querido hermano. Así que oremos al Señor, oremos con fe. Amén. Como decían. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, donde tú nos, Señor, estar aquí para poder